Y en esta oportunidad quiero continuar con esta idea de la oportunidad de servir a Dios. Yo le puse ahí parte 2, ¿ya? El domingo hablamos sobre la voluntad, ¿verdad? Y hoy día vamos a hablar sobre la disciplina. La disciplina. Si ustedes, para recordarles un poquito, el domingo yo hablé que había que tener una voluntad para servir. Yo hablé con ustedes de que servir a Dios, hermanos, es un gran privilegio. Es en verdad un privilegio, ¿no? Los ángeles sirven a Dios, ¿no? En la antigüedad, a través de la Biblia, tú ves la gente que servía a Dios, ¿no? Los que nosotros entendemos los conocemos como los siervos de Dios, ¿verdad? Luego la iglesia primitiva, ¿no? Vemos también los que servían a Dios. Imagínate que nosotros se nos ofrezca, que el Señor nos ofrezca a nosotros la posibilidad de venir a formar parte de ese selecto grupo de personas que sirven no a un presidente, lo cual también sería honroso, no a una nación, lo cual sería también muy honroso, pero no, este llamado, esta oportunidad es mucho más alta, porque es la oportunidad de colaborar, de servir a Dios, ¿no? Si uno se detiene a pensar eso, yo creo que se va a dar cuenta que es una tremenda oportunidad, es un gran privilegio, pero lamentablemente muchas personas no lo ven así. Muchas personas lo ven de una forma distinta, ¿no? Cuando se trata de servir a Dios, muchas personas, yo no digo por ustedes en particular, pero ustedes saben que es cierto, ¿verdad? Cuando se trata de servir a Dios, no lo ven como un privilegio, ¿no? Sino que más bien lo ven como una dificultad. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que le quisieron poner dificultades al Señor cuando el Señor los invitó a servirle, ¿verdad? Moisés le puso dificultades a Dios, ¿verdad? Que era tardo para hablar. Jeremías le puso dificultad al Señor, que era muy joven. Dios le dijo, no digas que eres niño, porque lo que yo te mande vas a ir, ¿verdad? El Señor rápidamente le puso los puntos sobre la I. Pero hay una serie también de otros ejemplos de personas que no tenían la voluntad, derechamente, ¿no?, de servir al Señor. Y nosotros no podemos perdernos este privilegio porque es realmente una gran oportunidad. ¿Ok? Entonces yo hablé sobre esto, sobre que servir a Dios es una oportunidad que Dios quisiera que la aprovechemos, pero para poder aprovechar esta oportunidad de servir a Dios necesitamos como requisito número 1 la voluntad. Y de eso hablé el domingo yo les hablé que era imprescindible que tengamos la disposición para poder hacer lo que Él nos pide. ¿De acuerdo? Y saben, hermanos, a muchos de nosotros Dios no nos va a llamar a servirlo de maneras que son realmente complicadas. Gracias a Dios. A muchos de nosotros Dios no nos va a mandar a ir, por ejemplo, a la selva. Ustedes saben que nuestros pastores y hermanos de la iglesia en Perú van a la selva. Y van con misioneros norteamericanos a la selva. ¿Qué tienen que hacer los gringos en la selva? Si ellos viven en casas mucho más bonitas que las nuestras, mucho más cómodas que las nuestras, mucho más amplias que las nuestras, ellos podrían tener todos los motivos del mundo para decir, yo no. Y sin embargo, ellos dejan su comodidad, ellos dejan sus lugares bonitos en los que viven y se adentran en un terreno que es, primero, desconocido, segundo, peligroso. Porque para una persona de ciudad es peligroso ir hasta el campo, hermanos. ¿Sí o no? Imagínate, estamos hablando de la selva. Pero gracias a Dios, ¿cuánto dicen gracias a Dios? A algunos de nosotros Dios no nos va a llamar específicamente a que le sirvamos yendo a la selva. Tal vez a algunos sí, pero a nosotros por lo menos no nos ha puesto esa carga el Señor, ese llamado, ¿verdad? Tal vez el Señor tampoco nos va a mandar a ir a otro país. ¿Has pensado en la gente a la cual Dios le ofrece la oportunidad de servirlo yendo como misionero a otro país?
dejando su familia, dejando sus costumbres, teniendo que aprender a vivir en otra sociedad, con otras costumbres, muchas veces con otro idioma, con otras formas y estilos de vida. En realidad, hermanos, uno no se da cuenta, ¿verdad? Uno no se da cuenta que a nosotros Dios nos la ha hecho bastante fácil. ¿Ah? ¿Qué tal, hermanos, si el Señor nos mandara a irnos a vivir a uno de los países, por ejemplo, de la India? O sea, a la India, estoy hablando de Oriente, ¿no? Asia, a China, a un país, por ejemplo, musulmán. Si el Señor quisiera que nosotros fuéramos a la ventana 1040 que hablan los misioneros, desde lugares que no han sido, entre comillas, evangelizados. ¿Ah? ¿Qué tal si el Señor quisiera que fuéramos a Alaska a predicar? Con temperaturas bajo cero y todo lo demás, ¿no? Bueno, gracias a Dios, Él no nos ha pedido eso, ¿verdad? Por lo menos hasta aquí. No nos ha pedido que nos vayamos a otro país. Algunos de nosotros ni siquiera nos ha pedido que nos cambiemos de comuna. Él nos deja tranquilitos donde estamos viviendo y nos permite que desde allí nosotros vayamos a nuestra iglesia y podamos servirle a Él, ¿verdad? Alabándole con nuestras oraciones y todo lo demás. Bueno, sea lo que sea que Dios nos llame a hacer, nosotros deberíamos tener la disposición, la voluntad, ¿verdad?, de hacerlo. Y si no tenemos, hermanos, la disposición, nunca haremos lo que Él quiere. ¿Se entiende, verdad? Entonces yo estoy tratando de poner aquí en el tapete lo siguiente, de que nosotros debemos sentirnos agradecidos que los sacrificios que Dios nos pida sean tan ínfimos, tan mínimos, comparados con los que otros cristianos son llamados a hacer. Realmente, hermano, déjame decirte algo. Si a Dios se le pusiera en el corazón que tú te vayas a la China a predicar, Él puede llevarte allá. Él puede arreglar la forma de que tú necesites ir allá. Pero qué bueno es Él, ¿verdad? Y qué curioso que a veces nos cuesta avanzar un par de cuadras para llegar a la iglesia, imagínate. Entonces, servir a Dios es una gran oportunidad. Y debemos ser agradecidos de que Él no nos manda a dejar a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Que no nos manda a dejar a nuestra esposa o marido, como muchos misioneros lo hacen, 15 días, 3 semanas, un mes, ¿verdad? Por causa del servicio al Señor. A nosotros Dios nos las está dando súper regalada, súper fácil, hermanos, pero así todo a veces a algunos se les hace difícil. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir, hermanos? Dios quiere que evaluemos las grandes oportunidades que Él nos ha dado a nosotros y que podamos ser tremendamente agradecidos. Muchos hijos de Dios que aman al Señor, solamente Dios sabe cuánto lo aman, son llamados a hacer grandes sacrificios, a vivir o a atravesar procesos o tiempos, por ejemplo, de grandes privaciones por causa del llamado. ¿Ah? Hay gente que es llamada tal vez a abandonar su carrera, a dejar la comodidad financiera que tiene, la holgura que tiene, para vivir en la provisión que Dios le quiere dar. Si Dios te está dejando seguir adelante con tu trabajo, tú dale las gracias al Señor. ¿Ah? Si Él no te ha impuesto que te tienes que cambiar de comuna por causa de Él, dale las gracias al Señor. Si tú pudiste coger la casa donde vives y es la que te gusta, dale las gracias al Señor, hermano. Porque Él podría perfectamente mandarnos a cambiarnos de barrio, de casa,
de trabajo y todo. ¿Me dejo entender? Entonces a nosotros no nos ha pedido mucho el Señor. Y hay cristianos a los cuales sí Dios les ha mandado a hacer grandes sacrificios. Yo personalmente le agradezco al Señor que en mi vida yo siento que lo que Él me ha llamado a hacer no ha tenido grandes costos para mí. Tal vez los ha tenido, pero yo no siento que sean grandes costos. Siento que yo no he pagado grandes precios. Gracias, Señor, por eso, comparados con los que otros tienen que pagar por servir al Señor, y gente que quizás no sirve mucho mejor que yo. Pero hacer ciertos sacrificios es algo a lo que deberíamos estar dispuestos. Deberíamos estar dispuestos a hacer sacrificios por Dios. ¿Por qué? Me refiero por servir a Dios. ¿Por qué? Porque hacemos sacrificios por muchas cosas. Nos sacrificamos por la familia, por el trabajo, por la casa, por muchas cosas, por los hijos. Nos sacrificamos, hermanos. ¿Cómo no podría alguien que dice amar a Dios, cómo no podría esa persona estar más dispuesta aún a sacrificar si el Señor lo pidiera? Si uno sacrifica por todo lo demás, y si el Señor es nuestro Dios, debería haber todavía una mayor apertura, una mayor disposición. Entonces, somos agradecidos, ¿verdad? Agradecemos al Señor su bondad para con nosotros. Amén. Sí, gracias, Señor. Pero, hermanos, debemos armarnos del pensamiento que Dios, nuestro Dios, tiene todo el derecho de pedirnos lo que Él estime conveniente. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Yo he estado compartiendo con unos hermanos en Recoleta que Jesús es el Señor, ¿verdad? Usted sabe lo que significa que sea el Señor. Es el Kyrios, ¿verdad? ¿Qué significa el Kyrios? Es el dueño, es el amo, es el patrón del fondo. ¿Se entiende? Y el amo pide y el siervo complace al amo. ¿Amén? ¿Me dejo entender? Entonces deberíamos armarnos del pensamiento que si el Señor quisiera pedirnos lo que sea, nosotros como hijos suyos, nuestra respuesta para Él debería ser: amén, Señor. Lo que tú quieras está bien, ¿no? Está bien, es tuyo, es para ti. Pero al llamado por obreros, que fue lo que vimos el otro día, al llamado por obreros, ¿se acuerdan que el Señor dijo cuando mandó a otros 70 de dos en dos? ¿Qué dijo? Cuando vio la situación, dijo: rogad al Señor de la mies que envíe, o sea, servidores. Pidan, le dijo Jesús a los discípulos, que el Señor de la mies, el Padre, que Dios envíe obreros a su mies. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque la mies es mucha, o sea, el trabajo es muchísimo, pero los obreros son pocos. Pero Él dice: pidan, ruéguenle, clamen. ¿A quién? Al Señor de la mies. Fíjate que Jesús no dijo: vayan a buscar si alguien quiere venir. Eso es importante, hermanos. Digámoslo así para que se entienda. Dios está desesperado, para que se entienda. Dios está desesperado porque venga gente a trabajar para Él, pero no está tan desesperado como para que cualquiera lo haga. Amén. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende lo que quiero decir? Él necesita personas que reúnan ciertas características. Y yo les dije que gran parte del trabajo del Espíritu Santo es ese. Es hacer de nosotros esos obreros. ¿De acuerdo? Él nos llama. Fíjate que la Biblia dice que muchos son los llamados, pero ¿cuántos son escogidos? Pocos. ¿Por qué son pocos los escogidos? Porque pocos aprovechan la oportunidad de servir a Dios. Pocos ven la grandeza, hermanos, de la oportunidad que Dios nos ofrece en servirlo. Hay mucha gente que tiene poco poder hacer algo para Dios. Hay mucha gente que dice: bueno, pero no, quiero una lata, yo quiero descansar ese día, no, yo tengo planes, ¿es así o no es así? Hermanos, ¿habrá alguien que esté dispuesto a hacer esto? Pero es para la iglesia, es para Dios. No, yo ese día, no. ¿Sabes qué? ¿Qué es eso? Hablando con mucha franqueza, ¿qué es eso?
es decir de alguna forma no a Dios en algo que le está requiriendo un servicio. Entonces el Señor dijo, ruéguenle al Señor de la mies, hay mucho trabajo por hacer, pero los obreros son pocos y el Señor conoce a los obreros correctos. Pídale que Él los envíe. ¿Me dejo entender? Entonces, al llamado por obreros que puedan venir a trabajar en la mies, se suma la disposición que debe tener, ¿verdad?, uno para dejarse mover por el Señor. Pero además, este otro requisito que tiene que ver con la disciplina. Dios necesita que nosotros, sus hijos, los cristianos, seamos gente disciplinada. Y hermanos, eso no es fácil para ninguno de nosotros, ¿sí o no? No es fácil, ¿no? No es difícil vivir alocadamente. Vivir para donde tú amaneciste, partir para allá, eso no cuesta nada. Pero vivir bajo un orden cuesta todo, ¿verdad? Cuesta absolutamente todo. La disciplina, hermanos, es fundamental. Entramos en tierra derecha. La disciplina es fundamental para poder tener éxito en cualquier área en que nos desempeñemos. En cualquiera. Y les quiero leer algo que no escribí yo, pero que interpreta mucho lo que yo pienso. Dice así, dice, la disciplina es un concepto que posee múltiples definiciones. Por una parte, se define como una ciencia o un arte. Cuando uno habla de un arte, habla de una disciplina, ¿verdad? Ok, o de una ciencia. Sin embargo, lo más común es comprender la disciplina como la instrucción que posee una persona en torno a cierta doctrina o cuerpo de enseñanza y la forma precisa en que lo lleva a la práctica, o sea, ceñirse a esas enseñanzas. Es gracias a la disciplina que las personas pueden actuar determinadamente hasta lograr cumplir sus metas y objetivos. ¿Qué se requiere para cumplir metas y objetivos? Disciplina. Un claro ejemplo de esto se ve en los deportistas, quienes tras largos tiempos de difícil preparación logran obtener buenos resultados en las competencias. La disciplina, en dicho caso, guarda relación no solo con el entrenamiento diario del deporte en cuestión, sino con además llevar una dieta rigurosa y un cuidado especial de la salud y el bienestar general. Como es de intuir, la disciplina no solo se aplica a grandes metas, sino que se encuentra presente en todo momento de nuestras vidas. La disciplina es ocupada por los padres para formar a sus hijos. No obstante, muchos de ellos la asocian directamente con el castigo, olvidando que el real sentido de la disciplina es formar y educar, enseñándole al niño desde pequeño la forma ideal de comportamiento en los distintos contextos de la vida. Tanto en la educación de los niños como en el logro personal de objetivos, la disciplina guarda estrecha relación con la perseverancia. Miren qué interesante es esto, ¿verdad? Una persona disciplinada es una persona perseverante, ¿verdad? ¿Cómo se logran las metas? Perseverando, ¿cierto? En otras palabras, tanto los padres que educan como las personas que buscan lograr algo deben actuar en forma ordenada y perseverante para lograr buenos resultados. De otro modo, la disciplina pierde su norte, o sea, su objetivo, y las metas trazadas se desvanecen. Debido a lo anterior, es que muchas veces es necesario ser personas más autoexigentes, poniendo un esfuerzo extra en el cumplimiento estricto del orden y la perseverancia necesarias para ser personas disciplinadas y lograr grandes cosas. Este es un artículo que escribieron en una universidad y me pareció interesante porque yo en realidad lo que estaba tratando era definir qué es disciplina. Yo lo voy a poner en palabras muy sencillas, ¿no? Básicamente, la disciplina es estar sujeto a ciertos lineamientos, como decía acá incluso, ¿no? Es que nosotros estemos sujetos a algo, pero uno generalmente asocia la disciplina, cuando se habla de la disciplina, uno la asocia con una buena conducta, ¿cierto? Una persona disciplinada, una persona que tiene una buena conducta. Pero ser disciplinado es mucho más que tener buena conducta. Implica actuar en un orden. Implica actuar bajo ciertos lineamientos. En nuestro caso, implica actuar bajo la palabra del Señor. ¿De acuerdo?
bajo la palabra del Señor. Y vamos a leer un versículo que yo creo que nos va a ayudar a desarrollar este tema. 1 Pedro 4, 10 y 11. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estos dos versículos son muy ricos en contenido, pero yo me voy a solamente referir a lo puntual que tiene que ver con el aspecto disciplinario. Dice que todos nosotros hemos recibido de alguna forma algún don de Dios, alguna dádiva, algo, ¿cierto? ¿Y cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cuál debería ser la actitud? Cada uno, según, de acuerdo, el don con lo que Dios le haya dado, dice: ministrelo a los otros. ¿Qué significa la palabra ministrar? Significa servir. ¿De acuerdo? La palabra ministrar significa servir. Entonces, cada uno, cada hermano, cada hermana, cada creyente, cada persona que es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de acuerdo a lo que Dios le haya dado, ¿lo entiende así, verdad? Sirva con eso a los otros. O sea, el que Dios entregue a cada uno un don es una prueba fehaciente e inequívoca de la oportunidad que Dios nos ofrece de servir. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? O sea, yo no puedo decir, ninguno de los que estamos acá puede decir: que yo no tengo nada, yo no. Porque dice que cada uno, ¿te das cuenta? Cada uno según el don que ha recibido. No dice algunos que han recibido dones de Dios. No, dice cada uno. ¿A quién le está hablando Pedro? A la iglesia, ¿verdad? Cada uno entonces, de acuerdo a lo que Dios le haya dado, con eso, sirva ¿a quién? A los otros. Sirva, ministre, sirva a los demás con eso. Uno entiende ministrar como que vengan para acá, voy a orar por ustedes, ¿sí o no? Díganme si no es cierto. Botemos los mitos, ¿ya? Eso es parte de la religiosidad nuestra. Voy a ministrar. Sí, claro, entonces ministrar es sáquenme la silla porque voy a orar y mientras más espectacular sea mejor. No, ministrar es servir. ¿Entiendes, verdad? Y dice: sirva a los otros como lo deben hacer ¿quiénes? Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios. Ese don tiene que ver con la gracia, con algo que Dios me ha entregado, algo que yo no merezco, pero que Él ha querido darme a mí. Amén. Así que ninguno puede decir: yo no tengo que entregar. Ninguno puede decir: pero Señor, es que yo no tengo nada que ofrecerte. Dios va a decir: busca, yo te di. Yo te di un don, yo te entregué algo con lo que tú puedes ser útil dentro de ese cuerpo. Me estoy dejando entender, no estoy hablando de dinero, no estoy diciendo te di plata, no. Te entregué una capacidad, te entregué una habilidad. Y en algunos casos, a algunos Dios le dio la habilidad de hacer dinero, hermanos. Sí, Señor. Que es un tema tan vedado dentro de la iglesia, pero dime si las iglesias no necesitan recursos para hacer muchas cosas. Hay personas que no las vas a ver ni predicando, ni orando por los enfermos, pero Dios les ha dado los recursos. Y esas personas bendicen. Ese es el don que han recibido, el poder generar recursos. ¿Y qué hacen ellos? Ministran, sirven a los demás. Hay un hermano en apuros, Dios los toca y les dice: ayuda al hermano. ¿Sí o no? La iglesia tiene necesidades, quiere emprender algo, el Señor les habla, esa persona dice: pastor, aquí está. En todo, o sea, cada uno puede dar algo, ¿no? Algunos, como digo, en lo financiero, otros en lo espiritual, otros en el servicio, otros, etc. Hay gente que tiene una capacidad increíble para aconsejar. Hay gente que tiene una capacidad para animar, etc. Vamos a definir esto un poquito más. Pero lo que Dios está diciendo es: yo les he dado a cada uno un don como una prueba de la oportunidad que yo doy a todos mis hijos de que me sirvan. ¿De acuerdo? ¿Y qué debo hacer?
uno como hijo de Dios, con ese don que Dios nos ha dado, debo administrarlo bien. Ser un buen administrador significa administrar eso bien. Ok, si alguno habla, y aquí da ejemplos. Por ejemplo, si hay alguno que habla, ¿no? Que se para adelante, y que exhorta, que habla, ¿no? ¿Qué debe hablar? Dice, hable conforme a las palabras de Dios. Detengámonos ahí. ¿De qué está hablando esto? De disciplina. Si alguno va a dársele una oportunidad de hablar, no se ponga a hablar lo que se le venga en gana. Discipline su vida, sujete su vida y hable de acuerdo a qué? De acuerdo a las palabras de quién. ¿Por qué? Porque ese don es una muestra de la multiforme gracia de quién. ¿Y para quién debería ser eso? ¿A quién le pertenece eso? ¿A quién dice Dios? Sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria. Estos dones, estas capacidades, ¿de quién son? ¿Para quién nos han sido dadas? Para que a través del servicio a otros, por medio de una buena administración de esas capacidades, Dios reciba la gloria. Entonces, hermanos, ¿están entendiendo, verdad? Tiene que haber disposición, voluntad. Pero qué importante es que haya disciplina. De eso habla este versículo. Si alguno va a hablar, por favor, en buen chileno, no se arranque con los tarros. Hable conforme a qué? A las palabras de Dios. Hable conforme a lo que Dios quiere. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Si alguno ministra, si alguno sirve, ¿qué hace? Ministre conforme al poder que Dios da. Aquí está hablando de otra forma de administración, ¿verdad? Pero otra vez, ¿cómo debo ministrar? Debo ministrar de acuerdo al poder, conforme al poder. ¿De qué me habla esta palabra? Hágalo conforme a. Significa que yo esté regulado, orientado por lo que Dios dice. Esto es tan importante, hermanos, en el servicio, porque de otra manera yo puedo terminar haciendo cualquier cosa. Y saben, hay gente muy capaz y muy talentosa en las iglesias, pero también muchas de esas personas cojean en el área de la disciplina. Falta esta regulación. ¿Qué era la disciplina? De acuerdo a lo que yo les leí, era vivir en un orden, ¿verdad? Ceñido a una doctrina, ¿cierto? Era estar sujeto a algo. Y los cristianos deberíamos ser gente disciplinada, y cuánto más disciplinados deberíamos ser los que servimos al Señor, ¿verdad? Hay situaciones cotidianas, hermanos, que no parecen muy relevantes, pero que dicen mucho de este tema de la disciplina. Por ejemplo, la fidelidad, el ser fieles. El ser prudentes. El ser confiables. Y otras más. Son asuntos que están estrechamente ligados con la disciplina. Si yo no tengo disciplina, hermanos, yo voy a engañar a mi esposa con cuanta mujer se me presente por delante. Si no disciplino mis pensamientos, si no disciplino mis actos, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? La disciplina es muy importante. Jesús era un hombre disciplinado, muy disciplinado. Él sabía lo que tenía que hacer y lo hacía. Jesús sabía lo que tenía que hacer y lo hacía. ¿Se acuerdan el incidente que tuvo con Pedro? Cuando dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos de los pecadores. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Y qué le dijo Pedro? Le dijo: Señor, no, que eso no te pase, que tal cosa nunca te acontezca. Y Jesús lo reprendió, ¿verdad? Y le dijo: Satanás, apártate de mí, porque me eres ¿qué? Me eres tropiezo. ¿Qué significa eso?
Que él estaba diciendo, yo tengo que ir en esta ruta a mí me lleva al quebranto. Este camino me va a llevar a mí al quebrantamiento. Yo voy a ser golpeado, voy a ser menospreciado, etc. Y Pedro se le pone allí, ¿verdad? ¿Quién era a través de Pedro? Era Satanás a través de Pedro, diciendo, no, que no te pase eso. Pero Jesús era un hombre disciplinado, ¿verdad? Y no se dejó mover por las palabras aparentemente piadosas de Pedro. Él tenía, por su disciplina, tenía claro cuál era su norte, su objetivo. Y le dijo, apártate, Satanás, porque me eres tropiezo. Me dejo entender. Si Jesús no hubiese sido un hombre disciplinado, probablemente Satanás lo hubiera hecho tropezar. Probablemente Jesús hubiese dicho, Pedro, ¿en serio tú crees que no debería? No, maestro, ¿cómo se le ocurre? Quedémonos acá, vamos. ¿Me entiendes, verdad? Y dime si no es lo que Satanás trata de hacer con todos nosotros. No nos trata de estorbar. Tú dices, hoy día tengo reunión, voy a ir. Y viene Satanás y te dice, pero estás cansado, Gabriel. El tráfico es tan difícil. Cada vez se hace más difícil llegar porque hay taco por aquí, por allá. ¿Sí o no? Y tú tienes que decirle, a tu lado me eres tropiezo, yo tengo que ir ahí. Yo tengo una cita con Dios. No sé si me dejo entender, hermano. Jesús era un hombre pero muy disciplinado en su manera de actuar, en su manera de hablar. Nosotros podemos ver en la Biblia el valor de la disciplina en la persona de Jesús, por ejemplo, en la tentación. Otro momento importante, ¿sí o no? Cuando él está siendo tentado por el diablo y Satanás lo trata de persuadir a hacer una serie de cosas, ¿verdad? Y todavía Satanás utilizando la escritura. Es que escrito está. Pero Jesús era un hombre disciplinado, vale decir, tenía claro su norte. Él sabía lo que debía hacer y por nada él iba a dejar de hacerlo. Eso es disciplina. Eso es disciplina. ¿Me dejo entender? Una persona disciplinada sabe que debe hacerlo y lo hace, hermano. Así muera haciéndolo, pero lo hace. ¿Por qué? Porque está disciplinada para eso. Me dejo entender, ¿verdad? Y ustedes saben que si Jesús lo hubiese hecho caso al diablo, hubiese hecho cualquiera de las cosas que el diablo le pidió en la tentación, nosotros probablemente no estaríamos aquí. Porque Jesús hubiera fracasado en el propósito de hacer la voluntad de ¿quién? Fíjate, hermano, aprovecho de decirlo acá, que la tentación de Satanás con Cristo, cuando le dijo, tírate abajo, cuando le dijo, convierte las piedras en pan, lo estaba invitando a hacer exactamente lo mismo que le funcionó con Adán y con Eva. Dios le dijo, no coman de este árbol, de cualquier otro pueden comer, pero de este cuando coman van a morir. ¿Y qué vino Satanás a decir? Oye, así que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol. No, de esto podemos, menos de este. Es que Dios sabe que cuando ustedes coman van a ser como Él. En realidad no van a morir, van a ser como Dios. ¿Cierto? Satanás, ¿qué es lo que hizo? Los hizo tocar un terreno que Dios les había prohibido. Y ellos comieron y tú sabes que murieron y entró la caída a través de ellos, ¿verdad? Bueno, le resultó con ellos. E intentó la misma técnica con Jesús. ¿Qué es lo que hizo en estricto rigor con Adán y con Eva? Los hizo actuar de manera independiente de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer como Jesús? Oye, está escrito, si tú te tiras va a mandar a sus ángeles a guardarte. Lo estaba tentando a que actuara fuera de ¿qué? De la voluntad de Dios. Y si Jesús, pregunto, ¿Adán fue disciplinado? ¿Adán se mantuvo en lo que Dios le mandó? No vas a comer. Adán fue y le dijo, mira, serpiente, no me importa lo que digas, Dios dijo que no se come y yo soy un hombre de disciplina, no se come. Y Eva, más te vale que no te acerques porque si no vas a ser el primer femicidio en la historia. No, pero se entiende, ¿verdad, hermanos? O sea, Eva, ni toques ese árbol. Dios dijo que no se come y no se come, así nos digan. Cualquier historia sobre el árbol no se prueba. ¿Me dejo entender? Pero le faltó disciplina. Le faltó en la tentación a Jesús en el desierto. ¿Le faltó disciplina a Jesús?
No, él se mantuvo. Y después que fue tentado, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y tú sabes que el diablo se apartó de él por un tiempo. Me dejo entender, la disciplina fue la que guardó a Jesús. No es que Jesús no fue tentado, no es que no le pasaban cosas. Hermanos, ¿saben? A mí, yo a veces no entiendo esto, pero a veces los cristianos creemos cosas que no son verdad. Muchos cristianos creen que por tener a Cristo son inmunes a la tentación. No van a sentir tentaciones. Eso no es verdad. A muchos cristianos les han enseñado que si tienen a Cristo todo va a andar bien. Eso no es verdad. Cuando tú tienes a Cristo se levantan muchas dificultades. Sobre todo si tú te dispones a servir a Dios. No solo a creer en Dios, sino a hacer lo que Dios te pide que hagas. El diablo te va a poner en la lista. Vas a ser el primero en la lista. ¿Me entiendes, verdad? Dentro de la mucha gente que quiere votar, si tú te has comprometido a hacer lo que Dios mandó, cueste lo que cueste, tú vas a estar en el tope de su lista. Ahora, ¿cómo yo logro mantenerme con Dios? Bajo una actitud disciplinada. ¿Se entiende, verdad, hermanos? Bien, Jesús no aceptaba argumentos para evadir lo que sabía que Dios le había mandado. No aceptaba argumentos para no hacer lo que tenía que hacer. Una persona no disciplinada busca y, por cierto, encuentra argumentos. No, es que lo que pasa es que... ¿Para qué? Para justificar que no cumplió lo que tenía que hacer. ¿Me dejo entender, hermanos? Por eso yo la otra vez decía, ¿es normal que nos enfermemos? Sí. ¿Los cristianos nos podemos enfermar? Sí, hermanos. Y todos de alguna manera, en algún minuto vamos a caer enfermos. Todo nos va a pasar. O estar 1, 2, 3, de repente un par de semanas, a lo mejor dependiendo del cuidado que tengamos que tener, impedidos de congregarnos, de asistir. Pero hay personas que buscan enfermedades para justificar no estar en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Luego tú sabes que esa misma gente que no fue a la iglesia estaba en el mall comprando. Ahí no estaban enfermos. Y tú dices, no hay temor de Dios. No, es que los hijos, los bebés están enfermos para ir a la iglesia. Pero ese mismo día en la tarde los bebés no estaban enfermos para ir a cualquier otro lugar. ¿Cómo se llama eso? Eso es reírse de Dios, hermanos. Y yo no expondría a mis hijos a algo así. ¿Me entiende lo que quiero decir? Yo tendría temor de Dios. Porque Dios podría demostrarme que con Él no se juega. Amén. ¿Entiende lo que quiero decir? Entonces la disciplina es muy importante. Pablo, el apóstol Pablo, era un hombre extremadamente disciplinado también. Pablo decía que el amor de Cristo a él lo constreñía. ¿Sabe lo que significa la palabra constreñir? Precisamente tiene que ver con esto. Lo corregía, lo impulsaba, lo disciplinaba. A ti, hermano, hermana, te constriñe el amor de Cristo. El que Cristo esté dentro de ti te corrige cuando tú vas a hacer cosas y dices, no. Y no lo hago porque lo amo a Él. Y todos me dicen, no me quieren verme. ¿Cierto? ¿Te has escuchado esa expresión o no? Bueno, antes era nerd, ¿verdad? Era nerd, era que tú eras menso. Ahora han cambiado los términos. Pero en estricto rigor lo que te tratan de decir es que tú eres menso porque tú no haces todo lo que los demás hacen, ¿verdad? Pero es que en nosotros hay un amor que nos constriñe. Hay alguien dentro de nosotros que es el Espíritu de Dios que nos dice, no, Gabriel, aunque todos vayan, tú no vas a ir. Aunque todos lo beban, tú no lo vas a beber. Aunque todos lo hagan, tú no lo vas a hacer porque tú eres mío. Tú eres mío. ¿Me dejo entender? Señor, pero es la moda. Será la moda del mundo, pero no es mi moda. ¿Me entiende, verdad? Y nosotros debemos vivir con respecto al Señor. Por eso es que es importante el tema de la disciplina. Fíjate que el Espíritu Santo hace 3 cosas por lo menos en nosotros con respecto a este tema. Muchas veces nos vamos a encontrar siendo movidos por el Espíritu de Dios. Por una parte, a hacer ciertas cosas. Él nos va a mover a que hagamos
ciertas cosas. Por otro lado, Él nos va a motivar a que dejemos de hacer ciertas cosas. Y por otro lado, Él nos va a motivar a evitar hacer ciertas cosas. O sea, a dejar de hacer y a evitar hacer ciertas cosas. Por supuesto, el ser o no ser disciplinado va a determinar los resultados. Pero como dije, desafortunadamente, la disciplina no es uno de nuestros fuertes, ¿verdad, hermanos? ¿A cuánto les cuesta el tema de la disciplina? Bueno, es entonces, Señor, ayúdanos, ahí tenemos que trabajar, ¿no? Y debemos confiar que cuando nosotros queremos hacer lo que sabemos que es su voluntad, Él nos va a ayudar. Él ha prometido no privarnos de nada que nos sirva para hacer lo que Él quiere. ¿Me dejo entender? Él nos va a ayudar. Cuando se trata de hacer lo que Él quiere, Él es el primero que dice, yo apoyo. ¿Tú alguna vez has pedido apoyo en alguna parte, no? Bueno, si se trata de hacer la voluntad de Dios, Dios dice, levanta su mano y dice, yo soy el primero, yo apoyo, yo ayudo, cuente conmigo. Y qué fantástica ayuda la del Señor, ¿cierto? Es la más importante de todas. Bueno, generalmente, hermanos, voy a terminar aquí. Generalmente no somos todos los productivos. Repito, esto no solo en el Señor, en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestra casa, a veces también en el trabajo. No somos todos los productivos que podríamos ser. Cuando hablo de ser productivo, cualquiera piensa en una mentalidad de empresa, ¿verdad? Pero esperen un poquitito. Jesús dijo, la voluntad de mi Padre es que vayan y lleven. ¿Cómo se llama eso? Ser productivo. ¿Amén? ¿Se entendió, no? Si la voluntad de Dios es que demos fruto, entonces Él quiere que seamos gente productiva. Es una manera diferente de decirlo, pero es la misma idea. Entonces, generalmente no somos todos los productivos que podríamos. Producimos, pero no producimos como podríamos producir. Estoy hablando en el sentido de la voluntad, de hacer la voluntad de Dios, porque tenemos problemas de disciplina. Ejemplos. Tenemos problemas con el tiempo. Yo no sé si a ti te pasa, pero eso es un tema, para mí es un tema el tiempo. ¿Ya? Voy a hablar con este hermano 30 minutos. Claudia me dice, no, Gabriel, va a ser una hora por lo menos. Claudia, yo sé, son 30 minutos. 1 hora y media después me llama y me dice, Gabriel, ay Señor, qué vergüenza. Pero es la verdad. La verdad nos hace libres o no nos hace libres. No, es que yo soy perfecto, porque como yo soy el líder acá. No es verdad. Tenemos problemas en la administración del tiempo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que debemos ser buenos? ¿Solo de los dones que Él nos da? No. El tiempo es un don o no es un don, es un regalo. Claro que es un regalo. No solo los dones espirituales, ¿me entienden? Entonces, debemos ser buenos administradores. ¿Y somos buenos administradores del tiempo? No. No. A veces uno llega atrasado porque hay tacos en el camino, sí. Pero a veces uno llega atrasado porque a menos que hubiese un milagro y Dios nos teletransportara, como ocurrió con Felipe, no podríamos llegar a la hora. O sea, hay una mala preparación, hay un mal uso del tiempo. ¿Me dejo entender? ¿Puedo ser todo lo productivo que quiero si yo estoy mal utilizando el tiempo? No. Y usar bien el tiempo no es una cuestión de disciplina. ¿Están entendiendo hacia dónde van a mis hermanos? ¿Cierto? Por ejemplo, gastamos más dinero del que deberíamos. Luego, ¿cuál es nuestro problema? No tenemos ni uno. Señor, que se acabe el día 15 el mes, Señor. Señor, acórteme a la mitad, Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no que algunos hermanos oran por meses de 22 días, 23 días? Qué chistoso. No podemos decir que Dios no tiene sentido de humor. ¿Es verdad o no? Claro, de repente, y está, ¿no? El sueldo. Si hay una mala administración, ¿qué va a pasar? Vamos a tener problemas. ¿Y qué significa tener una mala administración? No distribuir el recurso como deberíamos distribuirlo.
¿cierto? Entonces, si usamos el dinero, si usamos el tiempo mal, es un problema de disciplina. Si usamos el dinero mal, es otro problema ¿de qué? De disciplina, ¿verdad? Si nos comprometemos, por ejemplo, en más cosas que las que podemos hacer. ¿Te ha pasado a ti o no? Llegaste una noche, una mañana, no sé si en qué momento estaba, en que yo le dije a cierta persona, si no, ¿te ha pasado, verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado, y no una, muchas veces. Y no porque tengas buena o mala voluntad, sino porque no administramos nuestro tiempo, no administramos nuestros compromisos, no administramos nuestro dinero de manera disciplinada. Son tres grandes áreas, hermanos, que al cristiano le producen mucha dificultad y que interfieren en el propósito de Dios. Una persona sin tiempo puede servir a Dios. Una persona que tiene problemas de dinero tendrá ganas de servir a Dios. Una persona que está requete contra, ultra, hiper comprometida por todas partes, ¿podrá disponerse para Dios? Es importante la disciplina, ¿no? Porque por falta de disciplina, Satanás puede hacer mi vida un torbellino, un huracán, ¿verdad? Y al final nunca me va a alcanzar lo que me tiene que alcanzar para lo que me tiene que alcanzar. No voy a tener tiempo, no voy a tener dinero, no voy a tener posibilidad de comprometerme y de tomar la oportunidad que Dios me da para servirle a Él. Yo pido al Señor, hermanos, que esto se entienda bien. La Biblia dice que los que sirven al Señor deben ser fieles. Y eso habla de disciplina, de consistencia, toda prueba. La disciplina es la que nos va a mantener en la carrera, hermanos, aun cuando uno no vea los resultados que quisiera. ¿Sí o no? Es la disciplina la que nos mantiene ahí. Bueno, la oportunidad de servir a Dios ya el Señor la puso delante de nosotros, hermanos, hace mucho rato. Y Él desea que nosotros la aprovechemos. Que lo sirvamos con buena voluntad, pero que también lo sirvamos disciplinadamente, ¿verdad? Para que nuestro servicio sea correcto. Él quiere poder contar con cada uno de nosotros, hermanos, pero una vez que el Señor nos ha hecho la invitación, nos ha dado la oportunidad de servirle, ya no depende de Él, sino exclusivamente de nosotros, de nuestra respuesta, de que queramos cumplir con nuestro destino. Porque aquí hay algo mucho más importante que el mero hecho de la posibilidad de servir a Dios. Mira, tengo harto que hablar, pero voy a continuar de inmediato otro día. ¿Podemos apagar eso un poquito? No, un segundo, Juanito, si terminamos. Está bien. Yo quiero preguntarle lo siguiente, hermanos. Es una pregunta que no necesita respuesta, porque la respuesta es bastante evidente, pero ¿a ti te gustaría morir sin haber hecho la voluntad de Dios, sabiendo? Tú lo sabes, tal vez la persona que está pasando justo por afuera ahora no tiene idea, es un ignorante acerca de Dios, no sabe nada, no le importa ni sabe que existe Dios. Pero tú sabes que existe Dios. ¿A ti te gustaría morir sin haber hecho su voluntad? Y saber que un día tú vas a ir solo, tú y Él, los dos. Y a Él no le va a servir que tú digas, pero es que no tenía tiempo, Señor. Es que Dios, yo era tan desordenado con la plata que nunca me alcanzó. Es que, Señor, yo estaba tan comprometido con tantas cosas, con tanta gente a la vez, que no me podía comprometer contigo. No nos va a servir eso. Porque Él nos va a decir, pero tú sabías cuál debía ser tu prioridad. Por favor, entiendan, hermanos queridos, lo que yo estoy tratando de decirles. Estoy tratando de decir de que Dios no solamente nos da la oportunidad de servirlo, sino que nos da la oportunidad de reorganizar nuestras prioridades de vida, para que ese día no tengamos que retirarnos de su presencia avergonzados, porque no vamos a tener que excusa darle. Dios va a decir, pero Señor, yo le voy a decir, Señor, pero mira, que tú sabes que el trabajo que yo tenía no me daba tiempo.
Y ese día Dios me va a dar todas las ideas que a mí no se me ocurrieron en esta tierra con respecto al trabajo. Señor, ¿sabes cuál es el problema? Es que yo, mi plata no era... Dios me va a dar todas las ideas que a mí nunca se me quisieron ocurrir con respecto al tema de la plata. Es que, Señor, yo me había comprometido con fulano, sutano, mengano y con toda la parentela de ellos para hacer esto, esto, otro. Entonces, ese día Dios me va a poner 2 o 3 ideas, me va a aclarar perfectamente la película y me va a decir, tú pudiste haberlo hecho. ¿En qué me baso para decir esto? Que cuando el Señor le entregó los talentos a sus siervos, ¿cierto? Se los dio, se fue, y cuando volvió a arreglar cuentas con ellos, ustedes saben que los 2 primeros le entregaron sin ningún inconveniente, pero el último le dijo, yo tuve miedo, sabía que tú eras así, y él le dijo, debiste haberlo dado a los banqueros. El Señor le dijo lo que debe haber hecho, ¿sí o no? Me baso en eso para decir lo que estoy diciendo. Con toda seguridad Dios nos va a decir, debiste haber hecho esto, lo mismo. Entonces, hermanos, estamos vivos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estamos vivos. ¿Saben lo que significa eso? Podemos arreglar lo que haya que arreglar. ¿Nos querrá ayudar el Señor a arreglar? Amén. Sí, Señor, Él quiere ayudarnos, porque Él quiere que seamos productivos. Él quiere que nuestras vidas estén en la condición adecuada para que podamos serle útiles. Porque cuando lo servimos a Él, hermanos, estamos atesorando para nosotros mismos. Cuando nosotros le hacemos bien a Dios, nos estamos haciendo bien a nosotros mismos y a nuestros hijos y a nuestra casa y a nuestra familia. Yo te lo puedo decir por experiencia propia. Y he aprendido, hermanos. Yo hace poco lo puse, hay gente a la que no le gusta. No le gusta, no, si Dios es bueno nomás, y Dios es amor, y porque Dios es amor, Él hace todo. Pero cuidado, hermano, sí, Dios es bueno y Dios es amor, es verdad. Pero yo he aprendido, no lo puedo negar, ni me lo voy a callar. Yo he aprendido lo que dice la Biblia, lo que tú siembras, eso cosechas. Si tú corres para Dios, Él corre para ti. Si tú le pones trabas, llegará el momento donde tú necesitas que Él corra y Él te va a decir, ¿sabes? Yo no tengo problema, pero me voy a tener que esperar un poquito. Estoy ocupado ahora. Pero Señor, tú eres Dios. Sí, pero yo te dejé mi palabra. Y tú, sabiendo mi palabra, hiciste lo que quisiste. Así que ahora vas a tener que cosechar lo que tú mismo sembraste. Y esto nos suena muy amoroso, pero es Biblia, no es Biblia. Entonces, hermanos, vivamos como Dios nos manda. Hagamos su voluntad. Aprovechemos la oportunidad de servir. Si Dios te habla al corazón en tu casa, que tú hagas cualquier cosa para Él, hermano, hazlo. Hazlo para el Señor. El Señor te manda a levantarte un día, te manda, no sé, lo que Dios te mande a hacer. ¿Sí? Yo no soy Dios, Él es Dios, Él sabe. Él sabe lo que Él necesita tratar contigo. Él sabe qué tiene que decirte o qué quiere decirte. Pero tú sé sensible a su voz. Y si tú estás persuadida que es Dios quien te está mandando, no tengas temor en hacerle caso, porque de la obediencia a Dios solo puede salir algo, buen fruto. Amén, hermanos. Bendición no solo para el que lo hace, para el que lo recibe y para el Señor, gloria y alabanza por lo que Él hace. Amén. Oremos, pongámonos de pie, por favor.